A Dios gracias que en su momento conocí a un escritor columnista del Grupo Reforma. Saludos, Eduardo Casia. Él puso una frase, ¿no? Que antes era cero tener, y se los comenté a ustedes, que en la actualidad ya no es cero tener la pregunta que te tienes que hacer, sino es ser, tener o aparentar. Es la época de los apariencias. ¿Qué onda, familia? Bienvenidos a 1 más 1 igual a 3. Hoy vamos a hablar un poco sobre las generaciones. Sí, para que la audiencia sepa un poquito, sí tenemos que partir de cuándo empezaron a nombrarse generaciones. Los que nacieron antes de la Segunda Guerra Mundial le llaman la generación del silencio. A Dios gracias que tengo en vida a mi abuelita de 108 años, que cumplió en mayo, la tercera semana, y la entrevistaron. Ella tiene 108 años y le tocó vivir la época de los cristeros. Ahí está, después paso el link, en la descripción va a venir el link de la entrevista, y fue una generación que la sufrió muchísimo. Después viene la generación Baby Boomer, que nace después de la Segunda Guerra Mundial. Baby Boomer significa explosión demográfica, porque una vez terminada la guerra, hay una explosión demográfica en todo el planeta Tierra, que la mayoría de sus abuelos, o en mi caso mi padre, se debía a la generación Baby Boomer. Y hay controversias si la generación X viene de Nets, de la palabra Nets, que se extrae la X, que Nets significa siguiente de los Baby Boomer. Y de la generación X, pues son los que nacimos a finales de los 60, principios de los 70 y y que nos tocó otro tipo de situación, y como ustedes lo dicen, son muy adaptables. De la generación X, ¿qué más encontraron, muchachos? ¿Qué más encontraron? ¿Qué pueden decirle a la audiencia? Bueno, yo en general, yo creo que la generación X, sobre todo, fue una generación que vivió una etapa bastante, a ver, para sus edades, o para ellos cuando están en su adolescencia, un poco conflictuosa, porque ellos venían de hacer investigaciones, biblioteca, libros, informarse más, ser más cultos, saber escribir con caligrafía, y a comparación de nosotros, que se ha perdido mucho eso. Nosotros ya es como que agarramos el aparato, buscamos y tenemos. Ellos se esforzaban más en esmerarse más en encontrar una información más completa, lo cual nosotros, bueno, se ha visto que cada vez nuestras generaciones son un poco más flojas. Sí, y la verdad, o sea, es algo que siempre va a ir cambiando, o sea, esperemos que ya no tanto, porque actualmente ya hay muchísimas formas de, pues la neta de hacer trampa, o sea, hacer trampa en todo, o sea, te puedes meter, te piden un informe y la neta tienes a ChatGPT y lo haces. Ya estaremos platicando de esas nuevas generaciones. Hablar de generación X es hablar de muchos eventos, ¿no?, que nos tocó vivir. Muchos de sus padres tendrán la edad que tiene su servidor. Nos tocó la caída del muro de Berlín, nos tocó la separación de la antigua Unión Soviética, nos tocó saber y darnos cuenta que el hombre supuestamente llegó a la luna, el primer ser vivo en el espacio, Laika, la época del rock en español en nuestro país, como grupos musicales como Caifanes, Maná, Rostros Ocultos, Maldita Vecindad, la plenitud de la televisión que empieza a desplazar a la radio, muchos movimientos sociales, donde la principal lectura eran las revistas, los periódicos, y nos tocó también en el tema social ciudades más tranquilas. Yo recuerdo que mi madre lavaba su ropa y de repente nos mandaba algún mandado y nos decía: dejen la ventana abierta o la puerta entreabierta, y podías ir al mandado y regresar y no pasaba absolutamente nada.
Somos una generación que jugaba mucho cascarita en la calle. Me tocó ver el gol, ahorita que estamos en plenitud del Mundial, yo me acuerdo que me tocó ver el gol en vivo de Diego Armando Maradona, que le llaman el gol del siglo. La mano de Dios. La mano de Dios. El tema de los cachirules cuando México no va al Mundial de Italia, etcétera. Muchas cosas de una generación, la plenitud de Michael Jackson, de Michael Jordan, la plenitud de otros deportistas, cuando éramos potencia en marcha, medalla de oro en marcha en Los Ángeles 84, muchas situaciones, la moda, hablando de la moda, yo veo muchos que usan Converse, Vans. En esa época surgieron, los Levi's también, se pusieron muy de moda. El nacimiento de grupos como, antes de mi generación, como Rolling Stones, Kiss, mucho antes, Guns N' Roses, Queen, los Beatles, que fueron mucho antes también. Fue una época muy bonita, la verdad fue muy bonita. Me tocó la introducción de qué era el internet, qué significaba www, y sí es cierto, como ustedes lo dicen, la investigación era en las bibliotecas, que por cierto hay países que para regresar a su nivel educativo están prohibiendo ya el uso de celular y que todas las citas sean bibliográficas, pero de libros totalmente físicos. Y después, bueno, viene una generación que le llaman la generación Y, porque yo lo contextualizo que de acuerdo al abecedario, después de la X sigue la Y. Sí. Entonces se le llama la generación Y, que son otra generación que nacieron en qué año, muchachos, ¿se acuerdan? Esos fueron del 80 al 95, 96. Sí, si fueron del 80 al 95 que nacieron, es gente que anda ahorita en los que 40. 40 y tantos, llegando a los 50, etcétera. Son otra generación que viene un poquito atrás. La generación Y, que les tocó artistas en plenitud en México, hablando de México. Selena Quintanilla. Selena. Pero- Empieza Gloria Trevi, El Escándalo. Ajá, José, Luis Juan Miguel. Gabriel, Luis Miguel, Cristian Castro también. Empiezan a surgir telenovelas, series, pero sigue siendo la televisión el medio de comunicación más importante. Y ya ellos empiezan a usar un poco más las redes que la generación X. En la actualidad la usan tanto la X como la Y, pero los de la Y la usan más. Generación Y, que yo me imagino que sus padres estarán entre generación X y generación Y. Y después de la Y, ¿cuál dicen los autores que sigue? Nosotros aquí ustedes. ¿Qué características tiene la generación Z? ¿Quieren las buenas o las malas? Todas. Pues es que hay de las dos, o sea, pues buenas la neta, o sea, yo siempre he considerado que sí me gusta la generación en la que nací porque siento que estamos, o sea, nacimos todavía alcanzando a hacer cosas anteriores, Ajá. pero también cosas nuevas, o sea, Sí, porque por todavía. ejemplo, a nosotros, la neta, a todos nosotros sí nos tocó jugar en la calle, nos Sí, tocó sí. correr, nos tocó también que nos dieran investigaciones de libros y cosas así, la neta sí nos tocó, y también nos tocó, pues la neta, pues lo padre, o sea, la tele, el teléfono, las redes, o sea, que ponle tú que ya como de hace 5 años para atrás, ya está un poquito más, pues no voy a decir feo, güey, voy a decir como, pues sí, o sea, no está tan padre ya porque, bueno, eso ya vamos a hablar Bueno, es de que la otra generación, yo siento pero- que también nuestras generaciones venían de ser padres así como, no digo que en general todos, pero muchos estrictos así, y con nosotros un poquito más liberales, y yo creo que cada vez hay más embarazo joven, más imprudencias, vaya, y a las generaciones
que vienen después de nosotros se les ha perjudicado, porque ya a nosotros fácil nos daban teléfono ya hasta que teníamos 8 o 10 años, algunos hasta 12, y a mí me tocó amistades que hasta los 15 tuvieron su primer teléfono, y ahora ya vas en la calle y ves un niño en carriola con su teléfono de 3 años y ya le sabe mover a todo, ya juega de cualquier tipo de juegos. Si a nosotros se nos complica jugar Roblox, esos muchachos de 3 años ya lo juegan cagado de la risa. Pero eso estamos hablando de otra generación, la siguiente generación, que es la generación beta. Que la que, si me dices tú que son bebés de hace 3 años, son de que del 2020 para arriba, entonces ahí entra otra generación. Sí. Más que nuestra generación, pues, fue, como dice Mondragón, una base de lo que fue antes y de lo que va a ser ahora, o lo que es él ahora. Entonces, yo creo que estuvo padre porque sí, yo creo que todos hemos salido a jugar en la calle de ellos. Yo creo que también todos nos han puesto a buscar, incluso yo creo que en la primaria, bueno, a mí en este caso en el colegio, en la primaria, las palabras, si no encontraba el significado, era porque era con diccionario. Sí, de que, no sé, búscalo. Era buscar en el diccionario. Sí. Yo creo que nuestra generación nos ayudamos un poco de lo que era antes, del investigar a base de un libro, pero creo que se nos hizo más fácil el hecho de saber que ya teníamos el internet o ya teníamos las redes sociales para saber de que cualquier cosita iba a ser más fácil buscarla, ya sea googleando o buscando cualquier cosita. ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo puedo decir que nuestra generación es bien huevona. Sí, y con una falta de compromiso durísimo. Sí, porque realmente, o sea, no es como que no tengamos capacidad para buscar las cosas, porque sí lo sabemos hacer. O sea, yo considero que todos nosotros, vuelvo a lo mismo, o sea, nosotros sí nos tocó leer, sí nos tocó buscar en el diccionario y lo sabemos hacer, pero ¿qué pasa? Que neta nos hemos hecho flojos. ¿Y se acuerdan cuándo fue ese trance de dejar de investigar en un libro? Güey, sí, de 5 años para acá, o sea... No, y a mí también me pasó. Yo considero que de la pandemia fue cuando empezaron, empezó todo full, o sea... No, incluso desde antes. No, pues, bueno, yo en mi caso no. Yo tampoco. Yo en mi caso todavía me tocaba mi secundaria, si eran estrictos, si estuve tanto en privada como pública, me sirvió más a mí una pública, la verdad. Y a mí hicieron como que, a ver, tienes que hacer esta investigación, estos son tus libros, búscale aquello. Y tenía un profe en particular de historia que era, aquí teléfonos prohibidos, y siempre nos los recogía, los cerraba en un estuche. En un estuche, o sea, si nos marcaban, está sonando un teléfono, venga, quién es, y así. Pero, o ciertas cositas así de que, a ver, chavos, es más fácil que lo busquen, que lo encuentren para aprovechar la clase. Pero sí era como de que, ahí está en el libro, de tal página, o sea, hasta con facilidad en cierto punto, de tal página debe de venir, así, este es el tema. Se dejaba, y a ver, en mi caso, cuando empezó pandemia, fue de que hasta a mí las clases virtuales, y hasta la fecha se me complican, yo no pongo atención si yo no estoy en persona. Y en general era como de que, bueno, no teníamos libros, búsquenlo. Y llegó un momento en el que, según el sistema educativo, cambió, donde ya el alumno busca las cosas y el profe lo apoya. Y es diferente, muy diferente yo siento que lo que nos tocó a la mayoría, de que era que nos impartían en general el tema y de ahí se iba dando, de poco a poco lo ibas mejorando, lo ibas dominando, vaya. Y hoy en día, en mi caso fue así, fue como que todavía salía, y cuando fue pandemia se empezó a acabar eso y empezaron los juegos virtuales, pura llamada, ahora con este tema de que salieron las IAs, a mí todavía en la prepa me da coraje la gente que lo usaba, y hasta finales de prepa dije, oye, ¿por qué no? Y pues me terminé sumando y vaya, sí ahorra mucho trabajo, pero a la vez quita mucha practicidad de dominar esos temas de, a ver, déjalo y busco, a ver, deja aquello, de identificar ideas, de identificar varias cosas que nos aportan, que al contrario, pues gracias a la ciencia y a la tecnología, pues han ido perdiendo. Sí, y también considero que esta generación, la neta, vuelvo a lo que dijo Mariano, son flojos, o sea, porque la neta todos piensan que haciendo videos en redes sociales pueden hacer, o sea, siento yo que esta es la generación de la... Quiero tener todo sin hacer nada, o sea, siento que todos quieren tener todo sin hacer nada, entonces dicen, ¿qué hago? Pues hago un video, me hago viral y ya busco eso.
Lo malo es que hay mucha gente que, o sea, qué padre la gente que le pega, o sea, la neta, qué padre la gente que le pega, pero la verdad es que ya lo quieren hacer todos. ¿Y qué pasa? Que no, o sea, muchísimos no pegan y muchísimos quieren de que déjame meto a las redes sociales, y no lo hacen. Entonces, ¿qué pasa? Que se hacen mediocres para qué, para trabajar, que es lo que realmente te va a ayudar en la vida. Es lo que realmente, o sea, ahorita las generaciones piensan que el dinero es fácil, o sea, que hacer las cosas son fáciles cuando no lo es. O sea, no lo es, y la verdad, una red social o subir videos, esas cosas, te va a pegar, le pega a una de no sé qué, 20 personas. Sí. O sea, y vuelvo a lo mismo, qué padre a los que sí les hace, pero a los otros 19 que no les pega, van a seguir intentando. O sea, ahí es lo mismo en las redes sociales, si no ahí está yo creo, ¿sabes? O y sea, estoy a contradecir un poquito, para mí yo siento que el hacer dinero es muy fácil. Sí. Puedes hacer dinero de la manera que tú quieres. El tema también aquí en nuestra generación es que nos va a costar, nos está costando y hasta la fecha nos va a seguir costando mantener pues sí, un estatus o una estabilidad económica. no considero ¿Por que qué? hacer dinero sea fácil. ¿Por qué? Porque siento que Yo sí. Yo no. se nos hace muy fácil gastar. Muy fácil gastar. Pero es que ¿qué es para Y- ustedes hacer dinero? Yo hacer dinero Es me que, refiero a a tener ver, un patrimonio que tú le puedas dejar. gracias O sea, al internet hay mucha información y yo sí lo he visto. Y a ver, yo lo he visto con estos de que también de que ay, vudú, de que te voy a vender un curso y te vas a hacer rico. No, eso no pasa. Pero a ver, algo que dicen que sí es muy cierto, hoy en día con el internet y con un chingo de cosas que hay, hasta con YouTube, como lo dices, a cada quien le pega Sí, diferente, pero- y hay un buen de información para Pero- hacer dinero. Mucho. Sí, pero a lo que me refiero es hacer dinero. O sea, ¿a qué me refiero con hacer dinero? Pagar un terreno, pagar una casa, Sí, pagar pero- un carro. Ah, Fuera pero más- fuera eso más- ya no es hacer dinero, eso ya es capitalizar. Eso es algo. A eso Sí, me es- refiero ajá. con hacer dinero. Eso es a lo que Es voy. a lo que todos O sea, quieren no todo- hacer. Bueno, es que todos tú quieren tienes una hacer. idea diferente de lo que es hacer Ajá, o dinero. sea, no toda nuestra generación es así. Sí. O sea, hay muchos jóvenes que yo conozco que la neta sí están invirtiendo y sí le están metiendo ganas. ¿Para qué? Para crear un estatus económico. A futuro. Ajá, a futuro, Sí, pero como ¿cuántos tú lo sí? dices. Pero uno de que... Es son muy poquitos, a o lo sea, que la voy. neta. ¿Por qué? Porque son muy poquitos, porque a la mayoría, bueno, yo puedo decir sin pelos en la lengua que el joven mexicano es muy tonto. O sea, realmente Sí, es muy sí. tonto. ¿Por qué? Porque ve la manera más fácil en gastar las cosas. Por eso son muy pocas las personas, son muy pocos los jóvenes los que realmente están ahorrando, están enfocándose en su futuro. ¿Por qué? Porque ahorita hay muchos jóvenes de que, por ejemplo, ganan 1,000 pesos, se gastan 1,500. Sí. Ganan 2,000, se gastan 3,000 pesos. Y sinceramente lo hacen por aparentar. O sea, Ajá, o sea, actualmente más allá todo- de aparentar o no, es por la mentalidad que está agarrando la generación de saber de que, ok, así como ya hice dinero muy fácil, me lo voy a gastar muy fácil. Sí. Entonces, ellos Sí, pueden no. decir que el hacer dinero es muy fácil, el mantenernos otro. Es otra cosa. No, y también cada vez a nosotros, bueno, en cuestión mía personal, que ya he adquirido en cuestión cierto patrimonio, siento yo que cada vez también a nosotros nos cuestan más las cosas, mucho más las cosas. O sea, no digo que antes a las generaciones anteriores no les costaba, pero a las generaciones anteriores les costaba y un poquito menos porque también la situación del país No, o sea, ahorita era muy diferente. nosotros para comprar una casa nos va a costar Sí, un huevo. o sea, y a nosotros nos dicen la generación sin casa. O sea, Porque en sí el- está más fácil comprar un carro que una casa. En general, cuando debería de ser al revés. Es más, debería ser mejor comprar una casa. Pero muy poquita gente piensa así. Yo soy más de la idea de que, a ver, yo prefiero tener una buena casa con un carro. No, o sea, que eso lujo, o sea, está, yo creo que de eso no hay tema. O sea, creo que Sí. toda persona prefiere un techo donde vivir Claro. que algo que moverse. Sí, El sí. problema está aquí que, como tú dices, tantos cambios que ha habido en el país, Sí. el tener una casa va a estar muy cabrón. Esto Sí, me explica ahorita, de que yo acabo de comprar un terreno. Y no, ¿Qué se parece? no quiero. Yo acabo de comprar un terreno. Compré un terreno. Y, y la neta, lo que pienso, o sea, ya lo puedes, ya. Yo lo que pienso es que cada vez los terrenos van a costar más caros, porque un terreno ahorita te cuesta, un terreno de pura tierra te cuesta 1,600,000, Sí. 1,500,000, o sea, ya no hay terrenos de menos de 1,000,000 de pesos.
Sí, ¿no? Y la neta, yo lo que pienso, ¿cuánto van a costar después? Sí. O sea, ¿cuánto? O sea, que a las generaciones van a costar Sí. 3 millones de pesos Sí. por un terreno, o sea, para fincar, o sea, neta fincar es carísimo, o sea, Sí, ya ahorita claro. es carísimo. Cuando a mi abuelita, por ejemplo, su terreno les costó, ¿qué? 20,000 30,000 pesos, Sí. un terreno gigante, o sea, la neta. Pero lo Sí, venden, pero también la sí. economía ahí era diferente. Ajá, o sea, exacto. ganaban un poquito menos, pero les alcanzaba mucho más cosas. Exacto, les ganábamos por el ser O deseaban menos cosas. Deseando. Exacto. Yo me estoy conteniendo con muchos de los temas que están platicando No se contenga. por la cuestión del choque Comprendo. generacional. Yo sí voy a evitar hacer ciertas comparaciones porque yo precisamente estoy aquí para hacer este choque generacional y platicar pues de las diferencias, ¿no? Lo de que dices de los terrenos va muy de la mano con lo que le están llamando gentrificación y la especulación de los bienes inmuebles. Y es meternos a temas muy escabrosos del cártel inmobiliario, etcétera, y que las ciudades se están haciendo muy caras. A mí me sorprendió, les dije, de una universidad que curiosamente, teniendo un estatus social muy elevado, ellos a lo que más le tienen es a no tener casa, miedo. Y va muy de la mano con esto de la gentrificación, pero me encanta escucharlos para comprender un poco más acerca de lo que piensan, de lo que ustedes pues están viviendo como generación. Hay más competencia, por supuesto. Vi un video, un extracto donde está una TikToker llorando y dice ella que es más difícil ser TikToker que albañil. Yo nomás escuché, yo mentalmente hice mi comentario, no lo puedo expresar aquí, mejor me contengo. Yo lo digo. Yo Pero Sí, no sí, puedes sí, decir eso, no puedes decir eso. Que es ambos llevan su más difícil complejidad, ser pero pues, TikToker pues, que ser albañil. Ah, Es faltar el respeto a una actividad que de veras se desgastan mucho, ¿no? sí, sí. Entonces hay muchas cosas que sí los voy a escuchar, los sigo escuchando, pero para evitar esos choques culturales, generacionales, pues sí he escuchado mucho que la generación que le tiene miedo a no tener casa, que la generación que se hizo un poco más indisciplinada, y lo vivo constantemente, pero hay muchas cositas que sí trato de evitar decirlas porque no quiero que se escuche que mi generación fue mejor que la de ustedes, o la de ustedes es mejor que la mía, que los que están más jóvenes son mejores, los más antiguos. Aquí cada generación tuvo sus pros y contras, sus dificultades, sus áreas de oportunidad. Y sí creo que hay ciertas cosas que pues es de una cuestión de vida y la época que te tocó vivir. Yo lo que sí puedo decir es que tuve una infancia hermosísima, una adolescencia y juventud hermosísima, y que yo ya a esta edad que tengo sí puedo llegar a ciertas conclusiones que quizás en sus comentarios que pongan en YouTube las podamos contestar, y no es abrir la caja de Pandora, pero sí hay en mi mente ciertas conclusiones, y pues cedo la palabra a ustedes. Yo quiero escucharlos. ¿A qué le tienen más miedo a la generación de ustedes y qué es lo que más los hace felices? Yo creo que ahorita de lo que realmente da miedo a la mayoría es a pues, no tener. ¿Dónde vivir? O sea, no tener, o sea, en general no tener. Y sí hay muchísimos, o sea, no digo que todos, pero sí hay muchísimos que les da miedo que la gente vea que no tienes. Ajá. O sea, ¿por qué? Porque vuelvo a lo mismo, que a muchos les gusta la neta nada más aparentar y vuelvo a lo mismo, o sea, que se compran, no sé, unos tenis de 10,000 pesos y ganan
no ganan eso. O sea, no lo pueden hacer, simplemente lo hacen para qué, para que alguien diga, meses. Sí, a Dios gracias que en su momento conocí a un escritor columnista del Grupo Reforma, saludos Eduardo Casia, él puso una frase, ¿no? Que antes era ser o tener, y se los comenté a ustedes, que en la actualidad ya no es ser o tener la pregunta que te tienes que hacer, sino es ser, tener o aparentar. Es la época de las apariencias, Sí. pero también depende de ti que eso no influye en tu vida. Sí, yo siento que ya eso es independiente, o sea, Sí. en cuestión de mi punto de vista, siento que cada vez en nuestra generación hay menos profesionales. Por ejemplo, yo de mi grupo de prepa, o sea, de mi generación y en general de mi salón y de mi círculo de amigos, yo soy el único que siguió estudiando. O sea, cada vez he visto que menos o que mucha gente ya lo ve difícil. O sea, piensan que porque no lo han conseguido a los veintitantos, dicen, no, ¿sabes qué? Mejor me pongo mi puestito de uñas, gano lo mío, saco mi día y se conforman. Y en mi caso no es diferente, en mi caso no, o sea, a mí no es querer o tener, o sea, sí concuerdo con la idea de que, uy, si no tengo, qué miedo y eso, pero no quiero tener por querer aparentar o llegar a, creo que varios de nosotros, bueno, en mi caso fue, cuando era chico en mi familia hubo mucho, después hubo muy poco y a la actualidad seguimos en muy poco. Y a ver, mi propósito de mí en llegar a tener bastante es para que no vuelva a pasar eso. En cuestión de, a ver, yo lo digo a mi base experiencia y base mi vida, de que si yo le decía de, papá, necesito unos tenis, yo sé que a ellos lo veían complicado eso, pero sí decían de que, ok, ahí te van. A llegar a decir, oye, papá, necesito unos tenis, decir, es que aguántame la quincena, aguántame a fin de mes. Y yo siento que eso, bueno, en mi caso fue un sentimiento que, a ver, de tenerlo, por así decirlo todo, porque ¿para quién es tenerlo todo? A no tenerlo, sí era como que a mí me pesaba mucho. Y a ver, también agradezco a la vida todas esas dificultades que me ha dado, porque me ha dado esa hambre de querer hacer dinero, de querer ser trabajador, de querer tener un buen puesto o de tener un buen negocio. Más que nada por mi comodidad, y evidentemente también tengo mis metas personales. A quien no le gustan los lujos, o sea, también quiero tener mi buen carro, a lo mejor a una que otra buena ropa y eso, pero en general en mí ese no es un propósito. No, Yo pero- creo que de eso sí ya depende de cada quien. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, la neta, eso es lo que te digo, que se divide. O sea, que hay muchos que, Sí. que, o sea, que digo, por ejemplo, tú qué padre, que sí lo quieres hacer, y hay muchos que ni siquiera lo intentan, o sea, dicen, ay, subo un video y trato de hacerme viral, y ya con eso vivo. Pues, la neta, o sea, hay muchísima gente que piensa que de las redes sociales Sí, se puede vas a vivir, y vuelvo a lo mismo, pega uno de 20, o sea, No, se- y su ciclo de vida es muy corto. Sí, o sea, la Muy neta. corto. ¿Y qué pasa? Que vas a ser de redes sociales, no vas a saber hacer nada. Y el día que se acabe eso, O sea, Y ¿Qué creo vas a que hacer? O los sea, errores son más marcados para los que se dedican a las redes sociales. Cualquier comentario que hagan en fuera de lugar puede ser tomado muy en bueno. contra. sí. Por eso yo en mi mente tengo muchas cosas que decir, que aportar, pero en la actualidad tienes que pensar antes de decir lo que estás pensando, porque puedes herir otros puntos de vista. Pero sí creo que el ciclo de vida de los llamados influencers cada vez es más pequeño, porque es tanta la competencia y que llega a un momento que su contenido ya no aporta y que ya enfadó a la audiencia, ¿no? Pero sí se me hace triste, ¿no? Que todos quieran ser parte de las redes y después se van a ir dando cuenta con los golpes que da la vida que no es tan fácil y que no es quizás el camino más directo, ¿no? Un caso, por ejemplo, los influencers que son temas que tengo que tomar con pincitas, pero cuando pusieron las mantas de los influencers en Sinaloa, ya saben el contexto de lo que estoy hablando, de los más buscados para cierto grupo, y ahí se dieron cuenta que tenían que cambiar de residencia y que fueron
siendo eliminados de a uno por uno, ¿no? Entonces, en esto de las redes, hacer un comentario criticando cierta cosa, no sabemos quién está detrás de la otra, del otro celular que no le parezca el comentario. Entonces sí creo que tiene muchos pros, contras también. En mercadotecnia, pues ahorita es el medio de comunicación más usado. Acá a nuestro negocio nos han llegado, por ejemplo, David Medrano Félix, saludos, también es uno de mis clientes más importantes, futbolistas, gente ya mayor, que me platica, es que yo para estar vigente tengo que estar en las redes, tengo que estar en las redes porque me están comiendo. Entonces hay muchos comentaristas que, aparte de participar en un programa de televisión, en una columna de prensa, etcétera, ya hace sus propios videos para las redes. Que en paz descanse, de los comediantes Russo y Piero, murió ya Russo. Russo era muy cliente de nosotros y él decía, me da coraje que los teatros los estén llenando los influencers. Y yo, que estudié actuación, tengo que estarme actualizando con esto de las redes, si no me voy quedando atrás. Sí. El papel del tenorio cómico, que tiene su gira en todo México, dos de sus principales cartas, uno es Wendy Guevara, que está haciendo el papel más importante en la situación de actriz en el tenorio cómico, y sale a Abelito, ¿no? Imagínate un actor que estudió actuación, ver que ese trabajo lo está haciendo un influencer. El último ejemplo que me llamó mucho la atención fue King Royal, pues las peleas de box. Imagínate, a un lado de la Arena Coliseo está el gimnasio de box, que es administrado por el hermano del Canelo. Chavos que con disciplina se están preparando para ser profesionales, y ver que cierto influencer, por subirse 5 minutos, ya ganó lo que el otro está esperanzado en ganar. Y pues hay quienes pensamos que se mancilla un deporte y que están arriesgando su vida, ¿no? Porque vimos en ese King Royal a dos personas ya de edad muy avanzada que quizás hasta un paro cardíaco les pudo dar. Sí. Entonces sí creo que sí, que hay muchas cosas que les está tocando vivir, y pues sí, una de las cosas que más me tienen miedo a no tener casa, pero también la contraparte, ¿qué es lo que más gozan ustedes como generación? Yo creo que la facilidad de la mayoría de las cosas. O sea, por ejemplo, yo, a base de mi experiencia, he tenido 2 carros y una moto. Y a ver, me ha costado bastante, o sea, me costó casi 5 años de ahorro y de no fiestas, no salidas, o sea, sacrificio en cierto punto. Pero creo que hoy en día, y bueno, también lo critico, hoy en día a cualquier persona se le vende un carro, una moto, y que no lo usa con responsabilidad o no lo ve como meta, simplemente de, me voy a comprar una moto para hacer cosas malas, o simplemente para, pues como digo, no lo aborda con esa responsabilidad de lo que es manejar en ciudad, de que te puede pasar un accidente, que puedes perjudicar a otras personas. Yo siento que lo que más gozo es eso, la facilidad de la mayoría de las cosas. Ya hay muchas facilidades para muchas otras cosas que antes no. Sí, por ejemplo, o sea, la neta, o sea, eso de las redes es también bueno para los negocios. Sí. Porque pues te puedes hacer de eso. O sea, hay muchísimos negocios que la neta pegan, pues pegan por eso, y a eso pues sí está bien, la neta. O sea que, y así no te tocó ser influencer. Pega tu negocio. Pega tu negocio con las redes sociales, la neta, o sea. Y pues la neta yo siento que está padre, o sea, y yo que tengo negocio, obviamente sí uso redes sociales, y la verdad, o sea, nuestra página es de las masillas en Guadalajara.
Y la neta es que gracias a la red social es que estamos creciendo pues en eso, ¿sabes? O sea, y es lo que agradezco. Digo, qué feo que no fui influencer y me sale pues bien chido eso. Pero pues, la neta, o sea, güey, yo creo que todos consideramos que la neta qué chido ser influencer. La neta sí que padre. O sea, sí es padre, pero pues padre, nuevamente padre para quién, o sea. Sí. Hay gente que no, y como te vuelvo a decir, yo siento que cada vez por ese mismo tema que si quieren hacer influencer hay menos profesionales. Exacto, o sea, lo ven fácil y pues las cosas, y pues no, o sea, no saben hacer ya muchas cosas y pues es como lo malo, pues, o sea, ya eres influencer y te Pero pagan. también he escuchado que tanta exposición mediática también les quita mucha privacidad y se polariza, ¿no? Las redes sociales. Hay quienes los van a amar y quienes los van a odiar. Y van a escuchar comentarios en la calle positivos como negativos. Y sí hay muchas cuestiones que de ahí surgen frases que, insisto, una de ellas, nomás la voy a mencionar, no la voy a explicar. Es enojos que no ven, Facebook que te lo cuenta. También se pierde la privacidad. Pero es muy parecido a cuando me dicen, es que una tarjeta de crédito, si la sabes usar, es buena, si no la sabes usar, es mala. Las redes sociales es igual, es un boomerang. Y sí, ustedes son la generación Z. Somos Z. ¿Quién sigue de ustedes? Los Los alfa. alfa. Generación beta. Alfa. Generación beta es la que sigue. Según yo es alfa y luego es beta. ¿Y quiénes son los alfa y quiénes Es son los alfa. beta? Según yo los alfa son de los 2000, 2013. no, desde el 2010 Bueno, en adelante, pero también ahí entraron los beta que son los más nuevecitos. Los más- Estamos diciendo que son gente que anda a De los los 10, 15 años, 10, 11, 12, 13 años. Ajá. Sí. ¿Qué notan en ellos? por ejemplo, Que yo no. voy a hablar de ejemplo que de mi hermano. Mi hermano tiene 12 años, él pertenece a la generación alfa. Y noto que tienen muchas facilidades, por no decir que prácticamente lo tienen todo a la mano. En el sentido de que, por ejemplo, tocábamos el tema de que a nosotros nos tocó estar en historia, en primaria, en secundaria, y que nos mandaban por un diccionario. Ahora me sorprende que mi hermano llega a la casa y me cuenta, oye, ¿sabes qué? El otro día un amigo no supo una multiplicación de 25 por 3 y le tuvo que preguntar a GPT para que... Y yo estaba que me moría porque es una preocupación extrema el hecho de pensar de que una generación que se supone que viene más avanzada viene en retroceso. O sea, que a tal punto va a llegar en el que ni siquiera ni un 5 por 5 o un 6 por 8 le puedes preguntar porque no sabe prácticamente. O sea, no te pueden hacer una regla de 3, no te pueden sacar un porcentaje, no te pueden hacer un cálculo rápido, una suma ni resta ni en eso. Ya se pueden... Yo creo que también a nosotros nos... Sí, Cada vez eso- yo conozco en Sí. general de varios de mis compañeros que no pueden, o sea, se les dificulta demasiado. Sí. Y en cuestión de eso también mi hermano en cuestión es de que, a ver, a mi hermano le dieron teléfono desde los 4 años y a comparación de mí que pues yo tuve hasta como los 12, 10, y sí es un cambio muy duro porque llegan y nada, no tarea o por ejemplo muchas materias básicas ya no las tienen, cual nosotros sí, a mí me tocó que lleváramos el pinche Atlas, una así sola grandote de geografía y a ellos ya ni geografía les dan nutrición, o sea, y dices, bueno, o sea, es importante saber, yo no digo que no, pero eso lo pueden impartir como un taller, o sea, yo creo que, bueno, yo no soy tan fan de la historia, o sea, es importante saber, yo no soy tan culto en esas áreas, pero yo siento que hay mucha gente que sí debería saber qué ha vivido México, las cuestiones que han pasado, por qué ha evolucionado, por qué tenemos contexto de ciertas cosas gracias a la historia. Sí. Y por ejemplo, mi hermano es una de esas generaciones que ya ni las tablas de multiplicar saben ni dividir. No. O sea, yo con dificultad me preguntas una tabla y a lo mejor te tardo unos segundos, pero te la respondo. Claro. Y ya las generaciones ni de broma. Pues es lo mismo, o sea, a estas generaciones ya no son de cristal, son de algodón de azúcar. O sea, yo no les puedo decir nada. O sea, yo también tengo mi hermanita. Mi hermanita es de tiene también 12 años y neta me sorprende. O sea, cómo hay cosas bien básicas que no lo saben mis primas igual, hasta que yo digo, uy, o sea,
Ajá. ¿qué? O sea, ¿por qué no saben Sí, estas sí, cosas sí. tan básicas? O sea, les preguntas igual cosas de historia, cosas de matemáticas, o sea, cosas que yo siento que es cultura general y no saben. O sea, no saben por qué, porque ya están tan embobados en las redes que Sí. no. Y luego también, la neta, a mí sí, yo con mi hermana, la verdad, sí me considero bien sangrona, por no decir una mala palabra. Bien, súper sangrona porque Ah, a mí no me gusta, a mí no me gusta. Yo me empecé a maquillar a los 15 años. O sea, yo de verdad antes de eso no me maquillaba, o sea, me sacaba la ceja y ya. O sea, yo no me ponía no, y ni antes de ti hasta los rubor. 20. Ajá, no, me maquillaba nada. Y ahorita, mis primas, las amigas de mi hermana se ven muy grandes. O sea, ahorita se ven Sí, están bien de niñas. 18 años, tienen 12 años y las niñas con labial rojo, con rubor, con un montón de maquillaje. Y yo a mi hermana, la verdad, no la dejo hacer eso. O sea, yo sí le digo, no, porque no lo necesitas. O sea, son niñas. O sea, la neta, en la secundaria todavía eres un niño y no necesitas ni maquillarte. Los niños, igual, los niños ahorita son súper groseros desde antes de la secundaria. Oh, Son sí. súper Sí, groseros. sí. Ajá, el otro día me tocó que al hermanito de mi cuñada llegó ahí y nos platicó que habían suspendido a uno de su escuela porque llevó tequila y emborrachó a sus alumnos. Sí. Y te estoy diciendo que tiene 13 años él. O sea, ahorita los niños de verdad Y se ya lo toman. Y no digo que no haya sido así, o sea, yo sé que muchísima gente sí empieza a tomar desde los 13 años. Pero ahorita ya es demasiado, o sea, ya te metes a los perfiles, o sea, yo me meto a los perfiles de los amigos de mis hermanitas, de mi hermanita, y se ven grandes a los niños así, o sea, incluso, no, o sea, mi hermana me cuenta cosas de que, ay, o sea, ya hicieron tal cosa, y yo digo, uy, o sea, tienen 12 años, Sí. ¿cómo? Eh, Tienen 12 años y siento que también, o sea, lo que van es que si ahorita yo que tengo negocio, si ahorita no quieren trabajar los de 18, 20 años, o sea, de verdad, yo trato de contratar y quieren ganar como patrones, o sea, quieren ganar como jefes sin hacer nada. Y yo considero que el trabajo que yo doy es muy fácil, o sea, realmente es nada más saberte los precios de las cosas, características. ajá. Y de verdad quieren ganar así de que, es que lo primero, ¿cuánto pagas? Y es de, pues no sé, te voy a dar tanto y te voy a comisionar. Sí, o sea, no les importa lo que van a hacer, sino cuánto van a ganar. Ajá, y es de O que. son gente que también, bueno, lo que No, yo sí, bueno, también ahora tiene muchos vota. trabajos muy mal pagados. Sí, O sea, sí, no es tanto sí, culpa yo de- también. No es tanto culpa de que. Sí, el no, pero niño me quiera refiero, trabajar. pero me refiero a que no quieren hacer cosas fáciles. O sea, porque realmente, el trabajo que yo ofrezco Sí, es muy pues fácil, no, o sea, no quieren lo quieren hacer, o Te lo sea. pongo así, sí, no quieren hacer las cosas. Bueno, si quieren hacer las cosas fáciles porque así es como nosotros, los de la generación Z, Las los Nos hemos hemos acostumbrado. acostumbrado. Sí, entonces yo creo que, o sea, Sí. las generaciones que vienen Si van a nosotros ser- hacemos todo ese tipo de acciones, los morrillos van Ser básicamente a peor. hacer lo mismo. Copy paste, Sí, nos van a exacto. ver y van No, a peor, yo creo, porque por ejemplo, o sea, yo me acuerdo, o sea, yo empecé a trabajar de muy chiquita, o sea, porque pues ya a mí sí me picaba mi casa la neta. Y empecé a trabajar chiquita en cosas tontas, o sea, en mi familia, y mi hermana, la verdad, o sea, le hice de trabajar y es de que, mm, o sea, es de que La o piensa. sea, se la piensa, ¿por qué? Porque ya, o sea, si, vuelvo a lo mismo, si nuestra generación ya no quiere trabajar, siendo muy fácil, la neta, o sea, fácil trabajar ahorita, encontrar un trabajo ahorita es fácil. Las que vienen, Está fácil para mantener. sí. No, también quiero destacar algo que tocó el profe sobre cómo viene la generación alfa, y creo que también ya lo habló Mondragón, lo hablamos todos, y creo que también se está perdiendo mucho la conciencia en el hecho de disfrutar algo. Por ejemplo, Mondragón dice que ella se maquillaba después de los 15, ¿no? Más o menos. Ahora ya no puedes ver a una niña de ni siquiera ni con 10 años que ya tiene todo un paquete de maquillaje puesto, todo porque, pues como dice también Emiliano, se lo vamos inculcando a cada generación siguiente, y eso también queda en responsabilidad de nosotros. Pero creo que algo que a mí es lo que más me ha chocado ver de ellos que vienen es de que una pequeña experiencia fue de que yo fui al centro antes de que comenzara toda la época mundialista. Fui con mi pareja y nos tocó ver un paisaje muy bonito. Era como un tipo de atardecer, se veía la iglesia, y yo lo único que hice fue mirarlo. Dije, no manches, está bien bonito esto. Y volteé a ver alrededor y muchos tenían menos de 15 y todos, absolutamente todos grabando. Y es como un choque que yo digo, oye, tienes literalmente el paisaje enfrente,
que no va a volver a pasar en pues saber cuánto tiempo, y prefieres tenerlo guardado en tu celular en vez de tenerlo enfrente. Sí, Es bueno, como- pero lo sí, que- pero es que a eso, sí, si es nos metemos diferente, a eso ¿no? es muy diferente porque Yo sí cada también persona tiene apreciar diferente forma de disfrutar las cosas. O sea, tal vez tú puedes disfrutar un paisaje de cierta manera y otra persona tiene una forma de disfrutarlo de otra manera. O sea, Sí, no sí, nos sí, podemos sí. meter en el tema de disfrutar las cosas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas los niños disfrutan a como ellos quieren. Pero creo que lo que ya él se refiere es que Sí. muchos lo hacen nada más por subirlo. Claro. O O bueno, sea, deja Pero de ¿por yo- qué? ser- yo Porque quiero- lo disfrutan. O sea, sí, porque sí, lo sí, sí. disfrutan, A ver. por algo lo suben. Está interesante. bueno, o yo quiero aportarlo Ajá. de una manera diferente. Por ejemplo, él también dice que no valoran o que no sienten. Yo sí o sea, lo quiero aportar o abordarlo de manera distinta. Por ejemplo, para mí, yo que ya me he dado a pronta edad una moto, 2 carros, el teléfono que traigo, eso, yo a veces no valoro lo que tengo mío. O sea, así de que ya lo tengo, ya lo vivo. Y yo siento que en las generaciones nuevas es así, pero a ver, yo el teléfono que traigo a lo mejor es el sueño de un niño más atrás, o el carro que traigo es el sueño de algún otro chavo de mi edad o de generación más atrás o más joven. Y ok, sí entiendo el comentario de que no lo aprecian y eso, pero también como dice Emiliano, cada quien tenemos la manera. Yo soy de, a ver, disfruto el momento, no soy tanto de fotos, no aquello, me gusta más vivirlo. Y hay otras personas que no, déjale tomar foto para que el día que me quiera acordar quiero estar viendo esas fotos. Y tengo, por ejemplo, mi mamá es de esas personas que a ella le gusta tener fotos y eso, y cuando está triste o de la nada se pone a ver su galería y, ay, mira, ¿te acuerdas? Ay, mira, aquello, así de la nada. Me gusta tomar fotos. Entonces, siento que ahí sí es como una línea muy delgada, como dice en el tema de apreciar ciertas cosas, en que es bueno o no, y también es la línea delgada de qué tanto valoran y qué tanto no, porque para mí, no sé, yo creo que para mi hermano y esto, un teléfono de estos dicen, fácil, 2 pesos, lo compro mañana, aquello. Pero a ver, estas cosas no son baratas, o sea, y no es barato de conseguir y no es fácil de conseguir. Creo que cada quien nos cuesta nuestras cosas distinto, cada quien tiene oportunidades distintas y pues no es lo mismo la vida de alguien que tiene facilidad también a alguien que no la tiene. Entonces por eso el hecho de que no saben apreciar ciertas cosas. Yo creo que también, o sea, tocando ese tema, sí siento que cada vez se valoran menos las cosas. Sí, es que eso iba. 100%. Es nomás eso iba yo. Y yo voy a apoyar el comentario de él, porque tomar la foto, no sé si eso les causa placer o los likes o los comentarios es el placer. Sí, sí. Había un compañero, un alumno que es mayor de edad que yo, quería hacer su primer 42K y le dije, ¿sabes qué? Pues claro, te ayudo, te doy tips de cómo lograr un 42K. Todos los sábados vamos a ir a la barranca de Huentitán, porque hay una parte de la ruta que es pura subida. Pura subida. Y dijo, pues vamos. Y yo me acuerdo que llevaba mis audífonos para escuchar música mientras bajaba la barranca junto con él. Y él y yo nos decimos malas palabras, pero palabras con mucho respeto, pero carrilla, pues. Sí, sí. Y me dijo, Viejillo. viejillo, viejón, etc. Pero muy diferente a Pero- nosotros. Sí. No, nosotros Pero- nos decimos. Pero se me quedó muy grabado cuando él me dijo, quítate los audífonos, disfruta la barranca, oye los pajaritos, el río. Y yo me quedé pensando y jamás he vuelto a usar audífonos cuando bajo la barranca, porque esas pequeñas cosas de la misma naturaleza tienes que vivirlas. Sí, sí. Muchos países europeos hay libros escritos, Lagún, que por cierto, para que no se me olvide la palabra Lagún, a uno de mis perritas le puse así, Lagún, es la filosofía de vida de los suecos. Nietzsche es la filosofía de la vida de los holandeses o Países Bajos. Así se llama uno de mis perros, Nietzsche, y Lagún una de mis perritas. Porque tienen una filosofía de vida sencilla, una filosofía donde prefieren algo que les cubra, no la marca de la ropa. A ellos ya no les interesa la marca de la ropa. Han llegado a un nivel de madurez y de intelectualidad que para ellos
con que me cubra es suficiente. Y empiezan a gozar lo que realmente es la vida. Sí, sí. Y simplifican mucho su vida, que sí la llegan a gozar. Cuando ustedes tengan mi edad, se van a empezar a dar cuenta que la vida es un suspiro y que las cosas materiales le vamos a dar cada vez más importante y le vamos a dar cosas menos importantes y le vamos a dar importancia a las pequeñas cosas que tiene la vida y que no las tomamos tan en cuenta. Y que dices, no te vas a llevar absolutamente nada. Entonces sí, acordándome de una canción que a mí me encanta, la letra, la de Vive de Napoleón, José María Napoleón de Aguascalientes, sí es cierto, vive, porque la foto, como tú lo comentas, en el concierto, etcétera, estar grabando, ¿qué es lo que te está generando placer? ¿Tomar la foto o cuando ya la subas los comentarios? Sí. Hay que analizar y a lo que tú dices, pues la experiencia de Vidales, saludos viejo. Él ya es pensionado y me dio una lección de vida muy pronta, rápida, en minutos. Quítate los audífonos, goza los pajaritos, escúchalos, el río, y venimos a platicar tú y yo. Que la bajar y subir la barranca es el pretexto para tú y yo estar platicando. Y él venía de un momento emocional muy fuerte, que los entrenamientos eran terapia para él. Y de verdad, cuando él hace su primer 42K, yo la verdad me puse muy feliz, pero le he aprendido mucho en ese sentido de cuando me dijo quítate los audífonos. Igual en la playa yo creo que escuchar las olas, muchas cosas, ¿no? Y ahí es donde yo, por la edad que tengo, sí llegas a entender muchas cosas. ¿De qué me sirvió tener listo una bañera para mi recuperación muscular? Porque cuando se hacía el 50K en Guadalajara, en el Parque Metropolitano, la competencia era los domingos. Yo veía que todos los corredores se metían a una alberca que ponía el doctor y yo no podía hacerlo porque tenía que irme a la chamba. Entonces de ahí surge la idea de que cuando yo tenga mi casa quiero tener una bañera para después de entrenar meterme a descansar en la bañera, ponerle quizás algún líquido relajante como jabón de lavanda, etc. Sí, hice mi cuarto con la bañera hace más de 2 años y no la he estrenado. Hasta mero arriba hice un audiovisual muy padre y no te he visto una sola película. Y ahí es donde tú empiezas a razonar qué es más importante, ¿no? Porque no estás gozando lo que has logrado. Y ahí empieza la madurez. Sí. Y darte cuenta que la vida es un soplo, es rápido y que tienes que empezar a gozar más las pequeñas grandes cosas que tiene la vida, ¿no? Y pues de los temas de las generaciones hay muchos que yo trato de contenerme porque pues le llaman, lo dijiste, generación de cristal a los jóvenes, pero a los papás les están llamando generación o papás de algodón. Sí. Porque para que exista la generación de cristal tiene que haber un padre de algodón. Y no quiero comentar más del tema de porque si no va a haber mucho ataque, ¿no? Pero papás que están dejando de hacer. Sí. Los papás que están dejando de hacer. Me pasa a mí en las competencias deportivas. A mí me conviene que los nuevos jóvenes sean indisciplinados porque ¿cómo es posible que en ciertas competencias casi doblo la edad y les esté ganando? Pero es por esta situación que estamos platicando, que no tienen disciplina, constancia, sacrificio. Ahorita que está el mundial, me encanta escuchar a veces lo que dice Cristiano Ronaldo, que él dice, hay días que yo no tengo ganas de entrenar, lo menciona, no tengo ganas, pero
tengo un compromiso. Y ahí parte pues que quién aporta más en varios aspectos, no solamente deportivos, hablando de la controversia Messi-Ronaldo, ¿no? Es muy interesante. Cuando él retiró un refresco de una conferencia de prensa, mandó una señal y puso un agua. Entonces, sí hay que vivir la vida bien, pero yo creo que la palabra clave se llama y se resume en una: equilibrio. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que lo alumbre. La vida es equilibrio. Y la generación que sigue de ustedes es la alfa Y la beta. la beta. ¿Quiénes son los beta? No, los betas son de los 2023, 2024 para acá. Para acá. Sí. Y pues no hay mucho que decir. Sí, todavía no hay mucho. Yo les he dicho mucho que observen las películas. Cuando una empresa lanza una película es porque ya leyó el contexto, lo analizó y la lanza. Y fue cuando comentábamos la película que quiero ver, Toy Story 5, que ya habla la tableta en contra de los juguetes. Y muchos que ya tenemos cierta edad queremos verla, aunque sea una película de animación, pero por el tema central. Como cuando me llamó la atención ver Intensamente, porque es lo más cercano al pensamiento humano, a la ciencia, acercándonos a cómo es la mente humana. Hay una muy bonita a mí que le va a gustar, la de Soul, ¿ya la ven? ¿Cuál? Sentido de vida. Soul, necesito verla. Me la han recomendado mucho, Muy bonita. Principalmente los psicólogos. Sí, es Soul. muy bonita. Es que es como una entidad. Es un pianista, ¿no? Sí. Que creo muere, etcétera, etcétera. No vamos Sí, no vamos a- No, spoiler, pero pero sí, véanla. Muy buena película, la recomiendo. Ya salió su chingo, ¿verdad? Pero no hay que Entonces, spoiler. Favorita. los betas son Ah, bien, los sí que que le te están mucho todavía. llamando, Sí, yo tampoco lo he visto, de hecho. los que le están llamando niños tableta, Sí. ¿sí? Yo les hice para ir cerrando el podcast, yo les hice a manera de pregunta, ¿qué pensaban de los transcoreanos? Transcoreanos. Ahorita está de moda en todo el mundo los coreanos. En primer lugar, ojo, primer lugar de cirugías estéticas en el Coreano. planeta Tierra. Pero también tiene el más bajo índice de natalidad y de suicidios más altos. Entonces no es una... Es que es una telenovela, es una obra de teatro Corea del Sur. ¿Qué onda? Porque de acuerdo a lo que vi, muchos quieren y se maquillan y quieren parecer coreanos. Sí. Y está de moda. Los trans coreanos. yo pienso que es eso, una moda. O sea, porque, Va a pasar. porque como, por ejemplo, en su momento en los 2000, Los Ángeles de Victoria's Secret. Todas las muchachas como querían maquillarse delgaditas, esa ropa 2000era. O sea, Sí, y es es como, una moda. como todo, como una moda. Por ejemplo, yo creo que ahorita mucho en los hombres está vestirse, bueno, a mis gustos, es vestirse mucho como artista. O sea, los hombres. Ser muy extravagantes, ser muy, según ellos, exóticos, muy a lo anormal. Que también, por ejemplo, como Kanye West, que él llevó a su esposa, con... Encuerada. O sea, encuerada, o O sea, sea, que nada más llevaba un no legging, vaya, pero pues encuerado, o sea, una malla de cuerpo completo, encuerada, y él nada más sus dientes, o por ejemplo, como el hijo de Will Smith, que llevaba traje, pero arriba una cabeza de una casa. O sea, siento que sí está padre, como que, ay, quiero transmitir ciertas cosas, y lo hacen por el área de la vestimenta ahorita, pero a ver, estamos hablando de que hemos llegado a modas de, no voy a mencionar marcas, pero que te venden un zapato que parece que está sucio en 20,000 pesos. O un tipo de vestido que parece bolsa de basura en cientos y tantos mil pesos. ¿Y dónde queda, por ejemplo, como Loropiana? Esas marcas que, a ver, para mí Loropiana es elegancia pura. O por ejemplo, como Ferrari. Para mí Ferrari, en diseño industrial, sus diseños son hermosos, o sea, temporales.
a comparación de los carros actuales que cada vez nomás quieren parecerse a carros deportivos y eso, y cada vez salen más malos los carros chinos y así. Yo la Siento verdad, que es eso, es una moda. sí, yo también considero que es moda, ¿por qué? Porque yo he caído en esa moda. O sea, yo la verdad sí, yo he comprado tenis Yo quiero ser sucios. coreanita. No, yo compro tenis sucios porque la verdad la neta sí, yo no los conocía hasta que se empezaron a poner de moda. Los vi, me gustaron, dije, están padres. Se me hicieron cómodos, se ven bonitos y dije, pues sí, pero es una moda, o sea. Yo te los yo ensucio sé- por 10 pesos. Ajá, porque por ejemplo, yo cuando 10 compro pesos. esos tenis, a mí mi papá sí me dice que por favor pare. Porque Sí. la neta, y vuelvo a lo mismo. Acumulación. Yo sé que, o sea, sí me gustan, pero me gustan la neta porque se pusieron de moda, porque antes no los conocía. Y la verdad me gustaron porque se Yo pusieron de dos moda, pares entonces, pues, que sean prácticos y hasta que se me acaben. Ajá. Y- Y la verdad es que si me pongo a pensar, sí digo, güey, ¿por qué pago por unos tenis que están Sí. sucios, sabes? Que aparentan. Por moda. No, aparentan. O sea, neta, sí decirlos Sí, aparentan. sí los lavo. Aparentan ser sucios o aparentan como ser descuidados, rotos y así. O sea, Ajá. como que esa es la moda. Para ir concluyendo la pregunta del millón, las generaciones brotan por sí solas, sus características son naturales o hay un contexto que las forma, Hay un contexto que lo son. ¿sí? Sí. Entonces, hablando de la generación beta, se peligra las lenguas indígenas, Sí. los historiadores. ¿Qué tantas cosas están en peligro? Yo creo que también todo, o sea, Pues básicamente todo, todo, porque todo. ahorita si se fija, Sí. antes la neta, era, o sea, la verdad las abuelitas cocinaban un montón, cocinaban muy bien. Ahorita la verdad yo sí considero que de verdad, de mis amigas por ejemplo, yo solo digo que sé cocinar, Sí. de verdad nadie sabe cocinar. Los oficios, fontaneros, los trabajos, electricistas. ajá. Todo eso. Hay menos. Lo que más, los diseñadores, muchísimas carreras, o sea, como diseñador de interiores, lo puedes a ChatGPT y te lo hace. Sí. Sí. Los que más, Diseño gráfico. diseño gráfico, lo pones y te lo hace. No, hasta o sea, incluso la música. Sí. Ahora con el mundial, muchas Mercadotecnia canciones. siento que no, porque Sí, yo Mercadotecnia también. te están enseñando a trabajar con la persona que le vas a vender, no tanto a hacer publicidad, ¿sabes? O sea, A te ver, está enseñando bueno, es cómo que a manejar tu ahí es negocio. diferente. pero El enfoque de pues, mercadotecnia o sea, es. Los de la generación ahorita Establece. van a crecer con toda la inteligencia artificial. Sí. Pero, o sea, pero no. Entonces, peligran sí porque una empresa, o sea, realmente una empresa, lo primero que va a hacer, lo primero que se va a ver la idea es de que deja que me haga un post la inteligencia artificial, Sí. en vez de tener a un cierto encargado de merca para que me lo diseñe. Sí. O sea, es que créame una campaña publicitaria. Te la va a crear la IA. Entonces, realmente, Sí, yo creo que Merca te si va a somos ayudar. muy sí. sinceros, También la es- IA va a ajá. afectar mucho a merca, pero siempre y A muchas cuando- carreras. A muchas carreras y a la vez no. Sí. Yo creo que Porque- Merca depende, o sea, en publicidad y eso sí lo va a frenar Sí. horrible, pero yo creo que sí en un futuro va a ser nada más, o sea, Merca te va a funcionar si es que tú tienes un negocio, Ajá. ¿sabes? Sí, o sea, sí, sí. la verdad te va a funcionar para Pero eso. ¿quién le va a decir al Pero- dueño? Por ejemplo, aquí estamos transmitiendo. Voy a evitar decir marcas, pero estamos transmitiendo con iluminación de halógeno. ¿Quién le va a decir al dueño cambia ya las lámparas de halógeno por LED para que disminuyas tus costos? Un mercadólogo en la P-precio ve lo que es punto de equilibrio, ve lo que es costos, etcétera, etcétera, para dar un mejor precio al consumidor con la misma calidad. Entonces, también tiene que enseñarse a razonar, porque al dueño le tienes que decir, cambia todo eso, Sí, sí, porque Sí, nomás porque- te está generando costos y no le vas a mantener al cliente el precio estable durante años. Sí, Y por todos eso. somos sensibles a los precios. Y sí creo que todas las carreras necesitan de raciocinio y eso ninguna automatización, ninguna te va a ir sustituyendo, porque al final tienes que interpretar lo que te está dando la IA, tienes que interpretarlo y contextualizarlo. Y pues sí hay carreras que tienden a desaparecer, pero Hay muchas medicina, etcétera. Yo con esto quiero concluir. ¿Confiarías tu salud a un médico que tomó su curso en línea? No.
Jamás. No. Ni idea. O a través de la guía, No. tutoriales. Vieras, No, ayer, mucha tristeza, estamos buscando un veterinario que sea especializado en cardiología para un perrito, y hay pocos. Y eso, pues, lo hace la práctica, Sí. y sí se van a ir dando cuenta al paso del tiempo que ciertas cosas no van a desaparecer y no van a tender a desaparecer. Y pues llegar a la conclusión, no decir que cuál generación fue mejor que la otra. Cada quien tiene su punto de vista, sus conclusiones, y pues aquí el choque generacional fue adrede, pero sin intentar decir que la mía fue mejor, la de ustedes es mejor. Cada quien saca conjeciones y conclusiones, y sí llegar a la situación, pues, de que pues, la vida es muy rápida, ¿no? Y que tienes que sí vivirla a plenitud. Y la mercadotecnia es investigar las generaciones, muchísimo. Ya llevarán comportamiento del consumidor, donde van a abundar un poco más del tema, pero muy padre esta controversia de las generaciones. Conclusiones, muchachos, para irnos despidiendo cada uno de ustedes. Pues, Metido vampiro. Adelante. Mi conclusión es eso, creo que las generaciones nuevas son más de, lo votan, no están enfocados. no tienen compromiso, no tienen disciplina. No digo que yo lo tenga, yo encarezco de varias cosas también, pero siento que cada vez va más a eso, y pues bueno, yo ya les dije, ahí los vidrios, continúo. Pues lo mismo, o sea, yo creo que la neta, las generaciones que vienen, ojalá no, pero tienen todo muy fácil y no hacen nada. Entonces, esperemos que no, pero pues va de mal en peor, la neta, porque si de por sí la de nosotros ya va medio mal. Somos unos flojerones. De por sí nosotros vamos medio mal. La siguiente va muy mal, la que viene no me quiero imaginar cómo va a ir, la verdad. Conclusiones allá. Aprovechen. Ninguno. Aprovechen todo lo que se viene, porque siento que van a tener más facilidad, o va a ser más probable hacer un mundo mejor con todas las herramientas que nos están creando la inteligencia artificial. Ahora sí que sí, nada más que se saquen, como dijo Emiliano, saquenle provecho a lo que hay, porque en su momento no había. Entonces creo que son muchas herramientas que obviamente tienen muchas cosas buenas, y es lo que se tiene que sacar, no ir a lo malo, ¿no? Entonces solamente que lo aprovechen y le saquen el máximo jugo a eso, ¿no? Hay que ver lo bueno, a lo malo. Así es. Sean cultos. Muchachos, suscríbanse al podcast de ellos. Hoy me tocó ser el padrino de su podcast. Denle like, compártanlo y háganlos que crezcan, ¿no? Yo sí creo, ya como mi conclusión, que todo es cíclico, ¿no? Y que se están repitiendo las historias. Lo que llamamos esclavismo, feudalismo, etcétera, modos de producción, a mi parecer se están dando otra vez. Lo van a comprender al paso de los años, porque muchos de los temas que tocaron van en conexión a esto. La gentrificación, por ejemplo, el dueño del departamento es el señor feudal, el quien lo va a rentar es el siervo, y se está repitiendo la historia. Yo digo que se están repitiendo muchas historias, y pues denle like a su podcast, van iniciando, y la mejor de las suertes. Que sea el principio de algo muy bonito. Saludos. Sí.